Buenas. Me da dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Tienes que bailar lo natural. 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga en esta última semana del mes de noviembre, ya próximos a nuestro primer aniversario y próximos, por supuesto, a una temporada de vacaciones que espero que augure muchísimo descanso a todos nuestros radioescuchas. Nos acompaña, como no, Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos? Juan, muy bien, muy contento. Como bien decís, estamos terminando ya el mes de noviembre, a punto de llegar al último mes del año, que sabemos bien es un mes de festividades y que esperamos obviamente buen descanso, buen cine. Obviamente esos momentos de descanso le permiten a uno desatrasarse. Uno de mis planes es esperar que las vacaciones permitan ver una cantidad de películas que uno no tiene tiempo de ver en medio del trajín cotidiano. Y por supuesto pues muy contento porque ya casi estamos de aniversario y queremos pues celebrar que nuestro programa ha estado un año al aire, que hemos tenido la buena fortuna de que la Universidad de Manizales nos permita trabajar con ellos, que tengamos el espacio, de que hemos tenido también la posibilidad de contar con muchas personas invitadas y que además de eso pues tenemos los buenos comentarios de los radioescuchas. Eso para nosotros es un motivo de felicidad y alegría. En la espera llega la... Maravillados pues con eso y también pues poniéndonos ya al día con las últimas cuotas que nos entrega el cine. Ya llegan los blockbusters de invierno en Estados Unidos, lo que es Star Wars, Rogue One. No sé qué más películas hay por ahí. No, y ya las que son los carizables ya sí, empiezan claro, a ir saliendo. Ya empieza toda esa nominación desde esta época. Muy bien, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook donde subimos trailers, noticias, imágenes, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube donde pueden encontrar todos nuestros podcasts y críticas. Sin más, iniciemos pues con este programa, un programa dedicado a la animación en general. En el pasado ya hemos hablado muy por encima de ella, pero pues hoy queremos hablar digamos de algunas generalidades y algunas de las cuotas que más nos han gustado en lo referente a este medio. Así que iniciemos con esto. Y mientras se cocinan las crispetas, nuestra primera noticia tiene que ver también con cine de animación y tiene que ver con el reciente teaser trailer, la presentación del concepto que salió de Cars 3, que es la película, la cuota que tiene Pixar para el otro año, próxima a estrenarse en junio. Ahorita les digo bien exactamente la fecha, 16 de junio de 2017. Originalmente tuvimos la primera parte en 2005, la segunda parte en 2011, una parte muy desmejorada que a la gente no gustó mucho. Yo realmente estaba muy desanimado con la tercera parte. Para mí Pixar no iba a sacar película el otro año, sinceramente, cuando me comentaron que esa iba a ser la propuesta para el otro año. Pero tenemos un teaser que creo que dejó con mucho de qué hablar. Sí. Y muy espectacular. Ya entraremos pues como a suponer de pronto qué nos puede contar esta nueva historia. No sé a Carlos qué le habrá parecido. Bueno, yo lo primero es yo vi Cars la primera, la película del 2005. Yo no he visto la secuela, la que cuenta Juan del 2011, que no tuvo una buena recepción de crítica ni de público. Disfruté muchísimo la primera película, esas películas que me lograron conectar bastante. Obviamente siendo, pues claro, que recuperando algunos de las estructuras muy canónicas de la narración, del personaje, pues que tiene que superar una crisis, obviamente, en el plan de crecer espiritualmente, si se puede aplicar este calificativo pues para el automóvil. El tema de la figura del maestro, una cantidad de relaciones muy interesantes que a mí me conmovieron bastante y la disfruté mucho. Ahora, respecto al teaser trailer que vimos esta semana de Cars 3, es muy interesante porque, digamos, el primer elemento que me captura a mí es
el tono realista Sí. del teaser trailer, colocándonos obviamente en el escenario de una competición, una pista de carreras, donde además conocemos, pues sin necesidad de que seamos expertos en automovilismo, conocemos que los accidentes están a la postre del día y que se convierten en accidentes espectaculares en este sentido, pues digamos de convertirse casi en un show visual por la fuerza. Y aquí nos colocan una carrera y nos colocan frente a un accidente. Y un accidente que obviamente es ralentizado visualmente y pues tiene todo el impacto visual. Y por supuesto, pues ya digamos en ese teaser trailer, aquí este es un spoiler, al que hemos accidentado es Al Rayo McQueen. Entonces digamos que todo eso pues nos coloca allí en una especie de plot que deja la expectativa, una intriga completa, diría A mí yo. hay algo que me generó mucha risa, porque la mayoría de comentarios es de acá a cuando Zack Snyder está dirigiendo películas de animación, como Cars 3, porque obviamente la sensación fotorrealista es Sí, impresionante. Pixar desde hace mucho tiempo ya venía trabajando esto, sobre todo en sus pequeños cortometrajes que proyecta antes de cada función, de cada película nueva. Y desde hace días estaba hablando pues como de la opción de trabajar una animación así, una animación muy imponente, una animación que se ve al alcance de la mano, que se libra pues como de este tono caricaturesco que ya nos tenía acostumbrado la saga. No creo obviamente que la película al final sea con esa animación. Yo creo que Sí. rompería mucho con una franquicia que ya está establecida y más siendo la tercera parte, pero por lo menos yo creo que cumple la función de poner la franquicia en boca de todos, sobre todo una franquicia que estaba que la gran mayoría de la gente tenía pues como por descuidado, como algo que ya no generaba interés. Hablando de la segunda película, creo que el mayor inconveniente fue poner un comic relief a la cabeza como nuevo protagonista. Tenemos todo este lío de la parodia de películas de espionaje, Sí. de cómo el personaje inadvertido y completamente loco se termina haciendo pasar por un espía y eso genera un montón de problemas. Eso es algo que no gustó realmente. Lo que me llama la atención ya con esta tercera película es que de pronto ya comencemos a hablar del fin de las carreras deportivas. ¿En qué sentido? De cómo un accidente puede llevar a trastocar la vida de un campeón. Es algo que Sí, ya sí, que ya se ha ido medianamente tocando en las películas previas. Sí, sí. Y verlo desde la primera mano del protagonista, de alguien que toda la vida se ha dedicado a eso y que pierde lo más importante, hablar como de esa fatalidad en el deporte y de la fatalidad a la hora de perder como la carrera o el modo de vivir, me parece muy interesante y como de costumbre temas pues muy maduros abordados por parte de Pixar. Igual, de por sí no sabemos de qué va la historia. Sí, pero muy provocativa. Como dice Juan, digamos que por lo menos uno puede especular con ese teaser trailer, como todo ese episodio que tiene que ver con la crisis de un posible deportista, sumámoslo así, obviamente el automovilismo, frente a un accidente y cómo puede truncar eso una carrera, etcétera, etcétera. Bueno, sería un buen plot y pareciera que a eso nos están dirigiendo. Yo no sé, yo creo que esas películas que provocará ver. Sí, por lo menos ha capturado mi atención. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Nuestra segunda noticia tiene que ver con algo que puede que a muchos los ponga con dolor en el corazón. Resulta que Robert Downey Jr., según comentarios que hizo hace poco, dijo que declinó la opción de hacer Iron Man 4. Dijo que Iron Man 4 no, de momento no está interesado. Obviamente sabemos que lo vamos a ver en Guerra del Infinito, que ya se empieza a grabar a partir de las semanas próximas. Una película programada para el 2018. Pero dijo que de momento Iron Man 4 no. Y lo hizo con la intención de comenzar a dedicarse y a poner muchísimo más empeño en otra película, la culminación de una trilogía que desde hace tiempo estábamos esperando, Sí, que es por la favor. de Sherlock Holmes. Por favor, de Guy Ritchie, sí. Por supuesto. Que se ha demorado bastante. ¿Vos recuerdas uno de los años de las otras Sí, dos claro, películas? la primera película es del 2009, Sí. la segunda es del 2011, que es Juego de Sombras, Sí, que Juego de Sombras. vemos todo el juego del profesor Moriarty y a riesgo de spoiler, me perdonan, tenemos la muerte al final, la supuesta muerte de Sherlock De Sherlock Holmes, Holmes, sí. y ya tenemos aquí como el retorno de él, no sabemos cuál podría ser el subtítulo, sabemos que en este momento hay mucho guionista de por medio, está el guionista de Rogue One, está la guionista de Guardianes de la Galaxia. Hay casi como 5 manos metiendo ahí campo, pero pues sería interesante. Es una trilogía que me parece muy divertida. Las películas, pues digamos que a nivel general, pues puede que no sean obras maestras. Creo que están muy lejos de ser lo que es Sherlock, por ejemplo, la serie de la BBC con Benedict Cumberbatch. Pero aún así me parecen muy divertidas y me parecen que exploran elementos muy interesantes. Y pues yo encantado que salga esta tercera parte. No sé qué pensar acá. No, yo estoy muy fascinado. De hecho, me gustan mucho las dos primeras películas. Me gusta en especial más la primera que la segunda. Sí. Y comparto en con Juan, pues no serán las piezas maestras, pero son unas películas bastante entretenidas y que tienen su valor. Yo le rescato en particular una cosa que me gusta mucho, y es que el cine ya ha explorado la figura de Sherlock Holmes bastante. Demasiado. De manera directa, otras veces de manera indirecta. Pero digamos que, por lo menos en el imaginario, no sé si es compartido, pero el imaginario que quiero yo tiene una gran parte de personas. Sherlock Holmes
se había convertido excesivamente en el caballero inglés. Sí, desgraciadamente. O sea, sobre todo la interpretación muy de la década del 60 era este gran caballero detective, pues sin perder su personalidad carismática y al mismo tiempo huraña, pero se había alejado un poco del espíritu original de las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, lo cual no tiene nada de malo, de la libertad de adaptaciones. Pero que algo que disfruto de las versiones de Guy Ritchie es que regresan un poco a este personaje y exacerban obviamente esta personalidad. Esta misantropía del personaje, su relación con los alucinógenos y las drogas, el absoluto desprecio con las demás, una sociopatía casi que a flor de piel, y eso me gusta bastante. Obviamente muy cercano a la versión ya obviamente tematizada del Doctor House, hecho para televisión. Entonces yo disfruté. Qué encanto ver la tercera parte de la historia. Por supuesto, se especula que se va a tener a Guy Ritchie otra vez como director. Y también a Jude Law, pues, obviamente como contraparte, como el buen Watson, por supuesto. Y obviamente pues Robert Downey Jr., esperemos que llegue pronto. Apenas están en proceso de preproducción, pero pues yo encantado de que por fin tengamos una culminación a esta trilogía. Fabuloso. Ociosidades cinéfilas. En nuestra sección de ociosidades cinéfilas, hoy quisiera hablar de un tema que desde hace días quería tocar, solamente que es bastante grueso y tiene que ver con una película perdida de James Cameron. No le digamos tanto perdida, una película que él iba a hacer, estuvo muy emocionado en su momento para hacerla y desgraciadamente no se dieron las cosas. Estamos hablando de que James Cameron, en su época de gran auge, en la época de Terminator, de Aliens, los 90 y antes de que se convirtiera en el papá de los blockbusters, antes de Titanic y de Avatar, resulta que él estaba muy, muy, muy esperanzado en poder dirigir una película del Hombre Araña. Una película que obviamente él como que siempre fue muy fan como tal del personaje y se quiso meter en ese cuento, alcanzó a hacer un guión, el guión está completamente disponible en internet, es un guión bastante largo, no pude leerlo completo porque no hay tiempo que alcance para leer tanto, pero bastante interesante pensar en las opciones que él tenía para la película, inclusive opciones que siento que terminaron siendo replicadas en la película del 2002 de Sam Raimi. Entonces, bueno, sabemos que es muy probable que Arnold Schwarzenegger hubiera estado en esa película, teniendo en cuenta que era su actor fetiche, pues por aquel entonces. Se habla de que muy posiblemente hubiera sido un personaje posiblemente Electro, posiblemente, aunque mirando el guión no hay personajes enemigos reconocidos como tal del Hombre Araña, sino se habla del Hombre Eléctrico en general y de un supuesto capo de la mafia. Los únicos personajes, ni siquiera siendo Kingpin, pues es más bien un personaje basado en Kingpin. No entiendo por qué no utilizar precisamente personajes ya conocidos de los cómics, sino más bien personajes nuevos, muy basados en... Exacto, sí. Sabemos que estaba Mary Jane y ese era su interés romántico constante, el de Peter. Y pues se ha hablado muchísimo de qué otros personajes podrían haber aparecido. Muchos dicen que Leonardo DiCaprio pudo haber sido Peter Parker. Yo creo que eso es algo un poquito muy a la ligera porque estamos hablando de comienzos de los 90 y está muy joven. Sí, está demasiado joven. Pero bueno, se habla pues de otros elementos. Se habla que la película era casi constantemente una ruptura del cuarto muro, de cómo Peter Parker se dirigía siempre a la audiencia, algo que recuerda mucho a la película del 2002, como les decía, que inicia con el Hombre Araña dirigiéndose al público. Habla de como los primeros aciertos del Hombre Araña dentro de su mundo y obviamente teniendo una relación pues con Mary Jane. No sé, Carlos, qué pensará de esto, no sé si piensa que si era la época necesaria para pues, poder realizarlo. Digamos que se me hace muy curioso. Recuerdo también la historia de Tim Burton con una película de Superman. Sí, claro. Que también quedó truncada. Sí. Que Nicolas Cage parecía que iba a ser el que interpretaría a Superman. Sí, a Kal-El. Sí. Entonces pues me parece simpático, yo no sabía. Interesante. No sé, siento cuando haces la pregunta por la época que quizás la época no era. Finalmente porque yo diría que la década del 90 no fue una buena década para el cine de superhéroes. No. Obviamente con algunas excepciones, pero en general las películas no funcionaron bien y no sé, ciertas dimensiones. Me gustaría, obviamente por curiosidad, es el tono de Cameron, este tono un poco más, diría yo, de tema apocalíptico, tecnológico, ver cómo se vinculaba, cómo se recuperaba y qué podría haber pasado, pero pues...
Es curioso. La verdad es que a simple vista se puede ver que era un tono muy desenfadado, pero teniendo mucho respeto hacia el personaje. Okay. Se nota que James Cameron en verdad quería muchísimo al personaje y en verdad quería lograr algo diferente, pues interesante con él. De hecho, el guión termina más o menos en plan, al final Mary Jane y yo terminamos yendo a distintas universidades. Ella tiene mejor promedio que yo, es normal, ella puede dormir más horas que yo. Más o menos terminaba así. Sí, te siento algo cercano a... Sí. Al Spider-Man por lo menos de los 60. Bueno, no, está interesante la curiosidad. Sí, pues ahí ya tienen de esas películas que desgraciadamente se quedaron ahí incompletas. Al final James Cameron no pudo hacerla porque en ese entonces Marvel tenía muchos conflictos con los derechos de sus personajes, que se lo vendo a Sony, que se lo vendo a Columbia, que lo tiene tal otra empresa. Sí. Entonces al final tanto lío terminó desembocando en que adiós con el proyecto. Fue la década en que casi se quiebra Marvel como tal. Stan Lee estuvo muy mal económicamente y bueno, y como dice Juan, fue una época de conflictos. Por ahí hay un chiste, yo no recuerdo ya en dónde, pues estoy seguro que es un chiste o en una película o en una serie, en que en la década de los 90 Stan Lee no había sino que pagarle un pasaje de avión y una comida y iba a cualquier evento, cualquier cosa. Era absolutamente económico porque estaba en la quiebra absoluta. Claro, total. De acuerdo, bueno, ni modo, son de esas películas que de pronto hubieran quedado, ya quedamos a la expectativa de cómo será la película que se viene para el otro año del Hombre Araña, Spider-Man Homecoming, con Tom Holland. ¿Quién va a dirigir? Buena pregunta. Tengo que revisar bien, pero yo realmente le tengo toda la fe del mundo después de ese preciosa presentación que le hicieron al personaje este año en Civil War. Esa introducción fabulosa. En proyección. Y regresamos a 35 milímetros, nuestro plato principal. Hoy vamos a hablar de cine de animación en general. Un modo de hacer cine que yo me niego a decir que es un género. Sí, eso tiene muchas discusiones. Sí. Muchos profesores me han dicho, no, es un género. Pero para mí no. Para mí es una forma distinta de hacer cine y de llevar a cabo un producto audiovisual. Sí, yo me sumo igual, porque finalmente, ¿qué encontramos en el cine de animación? O sea, si bien el soporte puede ser el soporte, digamos, de película o soporte digital, no importa, igual y lo comparte con otras películas, el tipo de materialidad que ofrece es una materialidad distinta. O sea, estamos frente a un tipo de materialidad que se echa a través del dibujo y que produce un efecto de realidad distinto a la materialidad de las películas que podríamos llamar de acción real. Eso para mí ya se separa y esa distinción no es genérica. Es una distinción que tiene que ver con el soporte expresivo. Entonces, yo siendo lo mismo que Juan, eso no es un género. Sumado a que este universo puede ofrecer, y de hecho lo hace, estructura de géneros, ruptura con géneros, etcétera, etcétera. Entonces, mientras uno de los géneros los puede pensar en clave tonal o en clave de contenido, el tema del cine de animación tendría que recurrir uno a una categoría que no sea una categoría expresiva y de materialidad, por lo menos de producción. Y allí vamos a encontrarnos con películas con tono trágico, con tono negativo, con tono dramático, de contenidos. Pueden haber westerns, pueden haber cine de gángsters, puede haber film noir, puede haber películas distópicas. Entonces yo estoy también de acuerdo con Juan. Para mí el cine de animación no es un género. Sí, teniendo en cuenta que el cine de animación viene ligado al cine en imagen real desde toda la vida, desde sus inicios, desde finales de 1800. Y sobre cómo se ha ido experimentando cada vez más con la técnica. El gran problema, aunque para mí no es un problema, pero sí ha llevado a cierta satanización del medio, es que llegado a cierto punto una empresa como Disney se apropió de todo el monopolio, haciendo alrededor de 70 años de pura animación a su estilo, lo que hizo que cuando se piense en animación se piense en productos netamente para público infantil. Ah, sí, claro. Sabiendo que obviamente tiene muchísimos más géneros y que ahora, con la llegada del siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, me atrevería a decir, ya se ha comenzado a haber más concientización de que no, que hay distintos países que también hacen muchísima más animación y que la animación puede ir más allá del típico relato de cuento de hadas, sino que se puede explorar en otro tipo de subgéneros y obviamente en otro tipo de industrias de animación, como podría ser las productoras independientes, que las hay, o productoras pues de lleno japonesas que desde siempre han mandado la parada pues en su propia región con sus propios modos de hacer historias. Entonces quisiera que en lo que queda del programa hablásemos de algunas recomendaciones, algunas películas que nos hayan gustado, sin importar el género, sin importar la empresa, teniendo en cuenta también que para todo aquel que esté interesado, hace unos
por ahí unos 20 programas, después que un poquito más, hicimos un programa netamente dedicado a Pixar. Así que si se dan cuenta que pronto no hablamos tanto de ese tema o de esa empresa aquí, pues pueden revisar el programa pues precisamente en la página de YouTube, por ejemplo, La Caja de Fantasías. Así que, Carlos, no sé, inicia pues tú como con recomendaciones o películas que te hayan llamado la atención. Bueno, no sé, adelante. Sí, yo voy a hablar de algunas de las películas pues que han sido, digamos, que me han tocado el corazón de alguna manera, que me han logrado conmover. O sea, además que de los que voy a hablar, voy a mencionar dos. Son también del gusto completo de Juan. De hecho, él es mucho más conocedor que yo. Voy a hablar del cine Hayao Miyazaki. Preciosas todas, sí. Y voy a mencionar dos películas que para mí son mis favoritas, con la dificultad de escoger, porque me encantan todas, que son El Castillo Ambulante y Mi Vecino Totoro. Sí. Que son dos de mis películas favoritas de Hayao Miyazaki. Bueno, para los que no lo tengan tan fresco, él es un director, productor, guionista japonés. Que yo no sé si el estudio Ghibli es creado por él. Sí, es creado por él junto con Isao Takahata. Okay. Y Miyazaki pues viene siendo una carrera cinematográfica desde los años 80, si no estoy mal. Y hasta un poquito atrás también. Ok, en el que ha hecho una cantidad de películas donde, digamos, diría yo, como generalidad, el tono es la fantasía. Son historias de carácter fantástico, obviamente muy vinculadas a las tradiciones niponas. Y en este caso, Mi Vecino Totoro y El Castillo Ambulante son de mis favoritas porque me han logrado conmover con historias fantásticas, con fabulosas puestas en escenas, con una música absolutamente preciosa y con historias cargadas de ternura y al mismo tiempo frente a situaciones completamente monstruosas y traumáticas en la vida. El Castillo Ambulante es una película de 2004, son las películas de Miyazaki que si mal no recuerdo, han tenido un fuerte impacto en Occidente. Por supuesto, sí. Quizás solamente superada por El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro la vi hace muchos años, la tengo un poco borrosa. Pero El Castillo Ambulante nos cuenta la historia de un castillo que literalmente tiene la posibilidad de moverse y cómo alrededor de esta figura se empiezan a tejer una cantidad de historias mágicas. Y cómo alrededor de eso se tejen historias que tienen que ver con la hechicería, con la brujería. Y obviamente unos personajes empezando a encontrar sus propias dimensiones. Me encanta de esto es que Miyazaki logra crear unos personajes, por lo menos para mi experiencia, sobre todo en El Castillo Ambulante, que no se parecen a personajes desde el punto de vista de su propia historia y su expresión visual que conozcamos en otros referentes. Son personajes que rompen como con los modelos visuales y que te permiten a ti sentirte casi que frente a una tabula rasa. Yo, ¿cómo entiendo a este personaje? No entiendo. ¿Es una sombra? ¿Es un cuerpo? ¿Es un objeto? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? El tema de las mutaciones y las transformaciones son absolutamente encantadores. Y no quiero entrar en la historia porque es una película que me gustaría que la vieran, sin entrar como los spoilers. Mi Vecino Totoro es una historia, en este caso, un poco más familiar, podríamos decir. Sí, digamos, claro. Es un entorno un poco más íntimo, distinto el de El Castillo Ambulante, que es épico, que tiene que ver como con reinos, con movimientos entre reinos que tienen implicaciones mucho más fuertes. Logra contar la historia alrededor de un pequeño personaje que además tiene sus propias réplicas de distintos tamaños y que habita cerca casi como un ser mitológico de una pequeña familia y hay unos niños alrededor de él. Y entonces cómo el descubrimiento y la interrelación con un personaje que puede ser o no un mito urbano, puede ser una fantasía, puede ser una especie de neurosis colectiva, puede ser cualquier cosa, se teje una historia de amistad absolutamente hermosa y encantadora con unas escenas en las dos películas que es de las cosas que más me gustan de Miyazaki, con unos ritmos cadenciosos donde podemos disfrutar de la lluvia, donde podemos disfrutar del sol, podemos disfrutar del viento, de los elementos, no sé, o sea, siento en este caso que me deshago en las sensaciones que me produce a mí el cine de Miyazaki. No sé, Juan, ¿qué nos puede contar de ellas? Bueno, pues son películas preciosas, realmente no son de mis favoritas de Miyazaki, pero pues ya que estamos hablando de él ahorita daré mi gran favorito de todo su catálogo. Pero bueno, ya hablando pues del Castillo Ambulante, obviamente una película preciosa, una película ampulosa, una película que creo que desborda cierta elegancia, sobre todo porque Miyazaki aquí se decanta no tanto por un estilo japonés o tradicionalista como habíamos visto en Mi Vecino Totoro, en La Princesa Mononoke o en El Viaje de Chihiro. Exacto, sí. Sino que aquí vemos algo netamente europeo. Y de hecho la banda sonora es de las más cargadas que he visto en lo referente a movimientos. Yo realmente no sé de música, pero lo llenan a uno de emoción. Sí. Es completamente precioso. Y me gusta mucho que obviamente en estas películas se tratan unos temas que a simple vista no se ven, pero que tienen una carga y una profundidad que uno dice, pero por Dios, aquí me están hablando de modos de ver la vida y no va a decir verdades absolutas, pues porque no. Pero sí son modos muy profundos de sentir la vida. Por ejemplo, me encanta, me embeleza saber que la protagonista ha sufrido una maldición. Una bruja, la protagonista se llama Sophie. Una bruja la ha maldecido y la hizo vieja.
Y es muy bonito darnos cuenta que Sophie se vuelve cada vez más vieja, más completamente entregada a la vejez. Es cuando ella misma se siente vieja, porque ella misma dice, yo nunca me he sentido bonita. Y es como esa falta de autoestima y de sentirse completa y de sentirse una jovencita lo que hace que el cuerpo mute y se vea como alguien completamente entrado en la senectud. Y me parece bellísimo pues como todo lo que se entreteje alrededor de eso, obviamente la relación que ella puede entretejer con el mago dueño del castillo vagabundo, que es Howl, que es un mago del que se dice que no tiene corazón, que algo le ocurrió en la vida para que él mismo decidiese arrancarse el corazón. Y todo esto obviamente ligado a personajes bellísimos, desde Marco, que es el asistente de Howl, hasta un pequeño fuego que tiene vida, que es el corazón como tal de la casa del castillo, que se llama Calcifer. Completamente divertido, o sea, me parece una película que entrega muchísimos elementos por tantos lugares que mientras más la ve uno más encuentra. Más encuentra. Y en cuanto a Mi vecino Totoro, una película del 88, una película, muchos consideran, pues para quien no lo sepa, a Totoro como una especie de Winnie Pooh japonés. Obviamente siento que es una película más ligada al público infantil, pero que no por eso no pierde cierta elegancia y ciertos mensajes. Creo que mensajes ligados más que nada como a la belleza del campo, como a cierto tono ecológico muy bonito que hay detrás, sobre cómo los niños son los únicos que pueden ver a este espíritu que sonríe, que es un oso gigante, y que al mismo tiempo, obviamente esta película ligada más a lo tradicional, a los campos de arroz, a los pueblos ocultos pues de la cultura nipona. Me gusta mucho que el personaje me recuerda a mí en lo personal mucho a Mary Poppins, con su manía de volar con la sombrilla y todo ese cuento. Me parece que elementos muy de la cultura europea se siguen viendo reflejados como tal en esta película de Mi vecino Totoro, que sinceramente me encanta. Bueno, Juan, y cuéntanos entonces, ahora aprovechando el tema, ¿qué te gusta de Miyazaki? De Miyazaki, creo que mi gran favorita toda la vida siempre ha sido Nikki la aprendiz de bruja o Kiki la hechicera, tiene distintos nombres pues como se le vea. Es la historia de una bruja que cumple 12 años, que según ella ya es mayor de edad y debe empezar a buscar su lugar en el mundo, empezar a vivir sola, empezar a buscar cómo subsistir y crecer a partir de eso. Y me parece completamente precioso porque habla sobre cómo las capacidades escondidas que muchas veces nosotros tenemos y que muchas veces no sabemos que están ahí, con un personaje que constantemente se menosprecia, que se siente ultrajada, que vemos cómo tiene que trabajar de las formas más terribles y a veces ni siquiera se ve recompensada. Y en un mundo donde la magia es aceptada comúnmente como algo plenamente normal, completamente encantador, y más porque ella termina encontrando trabajo siendo repartidora a domicilio en una panadería, y me parece encantador toda la historia. Es una historia muy sencilla, pero que creo que precisamente habla sobre eso, sobre la sencillez, sobre el encanto que radica en la sencillez y en la sencillez que nosotros creemos tener, pero que en realidad va muchísimo más allá. Me parece una película supremamente encantadora. Fabuloso. De pronto hablar un poquito sobre la competencia de Pixar, que es DreamWorks, que a veces no lo hemos tocado. Películas como Cómo entrenar a tu dragón, que no la he visto. Me gustan, de hecho tienen un tono muy maduro. Muy maduro, más de lo que uno pensaría. Sí me parece que tienen ciertos problemas como en la consecución de algunos personajes. A veces estas películas pecan de que por tener tanto personaje y querer mostrarlo todo en pantalla, a la larga creo que terminan chocando, no hay un buen desarrollo, pero en general me encanta pues como este mundo de vikingos en donde le tienen miedo a los dragones, los consideran criaturas pues malignas y las cazan, hasta que un chico se termina encontrando con una especie increíblemente rara de un dragón que dicho sea de paso está herido, no puede volar, tuvo un problema en la cola y eso ya le impide volar. Entonces es muy bonito darnos cuenta cómo él empieza a redescubrir el mundo cuando se da cuenta que estos dragones son animales común y corriente, como cualquier gato, como cualquier perro, y que los puede entrenar, trastocando la lógica del mundo en el que se encontraba. Y además me gusta mucho, esto puede servir como spoiler, pero es un detalle que siempre me ha conmovido profundamente, y es que llegado a cierto punto el personaje principal va a tener un nuevo nexo con su dragón, gracias a que él termina perdiendo una extremidad, y obviamente el dragón también pues no tiene una parte de la cola. Entonces a partir de como ciertas prótesis terminan encontrando como una simbiosis muy bella. Se habla de una posible tercera parte para los años que vienen. Yo las he disfrutado mucho. No me parecen pues las joyas y las obras maestras como muchos dicen, pero pues a mí siempre me han gustado mucho. No sé, Carlos, de DreamWorks, qué relaciones aparte pues de Shrek o del gato con botas conocerá propiamente. No recuerdo como tampoco más películas de DreamWorks, aparte efectivamente pues de la ya es pentalogía de Shrek. ¿Son 5, 4? ¿Cuántas son? No sé. 5 si contamos al gato con botas, funciona más como un spin-off. Un spin-off, sí.
Que Pero aún disfruté de Shrek las primeras dos y El gato con botas la disfruté mucho, me pareció muy tierna Sí, la sí, sí, película y escucharla además en el idioma original, la voz de Antonio Banderas claro. es bastante Salma Hayek es también. más divertida, Salma Hayek, sí. Pero digamos que ahora que me lo haces caer como la cuenta, no, se me desdibuja DreamWorks a mí, que es cosa interesante incluso después como para conversarlo y es la recordación incluso de la casa, o sea, porque la gente se le dice Pixar y en general Y ya sabes, creo que se le dispara. aparece el catálogo, sí. Exacto, pero DreamWorks de entrada, y yo, ven, ¿cuáles son las películas de DreamWorks? De DreamWorks también tenemos las de Kung Fu Panda, que realmente este año se culminó con una trilogía. Yo vi la primera. Yo vi la primera, me pareció divertida, divertida. pero, o sea, me gusta mucho el concepto, tiene unos elementos de Kung Fu que me Sí, parecen sí, muy fantásticos, bonitos. como... Me encantaba el maestro, además. Sí. Sí, sí. Y como precisamente son la morfología de los animales lo que permite la forma en la que luchan. El Sí, sí, tigre, sí. la mantis, la grulla me parece Sí. bellísimo. Pero algo que no me gustó, yo nunca he sido muy partidario de Jack Black. Entonces, Quería decir lo mismo, es que a mí tampoco me gusta el actor eso, por ningún lado. Sí. Entonces eso para mí siempre me ha generado choque y me gustan más los personajes que hay de fondo, los secundarios, los Claro. 5 furiosos, que propiamente el personaje original. Entonces eso para mí como que no. Sí, sí, sí. Como No, yo que, le tengo un recuerdo así agradable, pero no una película. Sí, de hecho, incluso se desdibuja. Yo no sé si Carlos se acuerde de que Zack Snyder hace mucho tiempo alcanzó a dirigir una película animada. Gahul. Gahul. Sí, claro, La yo leyenda vi, de los la guardianes. disfruté mucho, claro. Sí, a mí también me gustó mucho. Tiene, Sí, sí. o sea, la animación me parece Increíble, sí, sí. increíble, que estamos hablando de unos búhos guerreros y cómo sí. tienen su propia lógica del universo. A mí también me gustó mucho. Sí, yo la disfruté Sinceramente, bastante. lo que no me gustó fue, creo que unos problemas con el tono, que a veces puede ser muy oscura y a veces Sí. se pasa de infantil, pero a mí me gustó mucho y me encantaría que hubiese más secuelas de eso. Claro. Sé que no van a haber, pero a mí me gustó mucho, sobre todo con el trabajo del slow motion, de la textura de los animales, de Sí, las sí, sí. plumas. A mí me encantó, sinceramente. Sí, recuerdo el tono verista de la imagen, de la historia, con unos dorados y unos ocres. Sí, sí, sí. Muy bellos. Sí, 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 surcando. Hay una escena muy bella que es uno de los búhos surcando unas olas en plena tormenta en el océano, que se ve una carga potentísima de cómo las gotas se vuelven ingrávidas. Claro, Me sí, parece sí. Encantador. Carlos, ya para ir acabando, de pronto una última recomendación. Bueno, yo quería mencionar una película rápidamente que vi en esos días y disfruté bastante, Coraline en la puerta secreta. Conversaba con Juan hace unos días también. Esta es una película que es hecha en Cuadro a cuadro. cuadro a cuadro, se llama Stop Motion. Que es sorprendente, digamos, pues que cuando uno tiene la conciencia de cómo es que se tuvo que haber realizado, aterra el trabajo de manufactura y artesanía que hay detrás de una película de estas. Y entonces digamos que destaco que se hagan apuestas de este tipo todavía frente a una era pues que es eminentemente de carácter digital. Y bueno, más allá obviamente pues de esas virtudes, me gustó, es una historia que explora el tema de los universos paralelos, que es muy propio de la fantasía, pero con un tono profundamente oscuro. Muy oscuro. Sí, profundamente oscuro, incluso en todo el sentido, incluso el tono de los colores, la paleta de colores de la película es oscura. Y nos colocan frente a unas historias absolutamente casi que macabras. Sí, total. Yo siempre que la veía tenía en el fondo la vocación de la literatura de Edgar Allan Poe, Sí. desde el punto de vista de la construcción un poco de los espacios de una casa. Yo pensaba en estas casas victorianas, llenas de misterios y secretos. Obviamente el tema de la puerta tiene que ver con el paso de un universo a otro dentro de la casa. Y lo que se teje dentro de las dos dimensiones, que desdibujan además los estereotipos de dónde está la bondad en medio de los colores o la maldad en medio de los grises. Y aquí nos vamos a desdibujar esto y nos encontramos con una niña que juega con esto, una relación con sus padres que es relativamente disfuncional, cómo escapa un mundo de fantasía que le ofrece efectivamente sus sueños realizados, pero empieza a darse cuenta que detrás de esto hay otras cosas, siempre hay una cantidad de personajes, bueno, y se nos va teniendo una historia encantadora, con unos tonos que acuden un poco en cierto tipo, digamos, diría yo, de memoria y de tributo a espectáculos muy franceses y muy americanos, como son por ejemplo el circo, como son las actrices acróbatas y que ya están en su senectud. Bueno, y una cantidad de elementos que yo disfruté muchísimo. Juan la vio, ¿cierto? Yo no la he visto, desde hace Ok. mucho la tengo pendiente, y más que nada porque me llama más la atención el libro, pero obviamente sí he visto otras producciones de la misma empresa que se llama Laika. ¿Es un norteamericano? Sí, es norteamericana, fue la encargada de hacer El extraño mundo de Jack. Ah, ok. El cadáver de la novia también participó muchísimo. Hace unos años con Box Trolls, que es una reinvención del mito del buen salvaje, es muy al estilo de Tarzán, pero bonita. Paranorman, que es Ah, ok, también Paranorman muy sí la por vi. el Sí, estilo sí, sí. macabro, primera película hecha con impresora 3D. Pero bellísimas. Me parece que hay un mimo muy bello, muy embelezador detrás de obviamente estas producciones en stop motion, que obviamente que me encantan y que me gusta mucho porque cada vez empiezan a vincular más la parte digital
con esta técnica artesanal, y eso obviamente permite hacer otro tipo de juegos maravillosos, como por ejemplo trabajar con el agua, con stop motion, que obviamente pues trabajar agua en stop motion es un dolor de cabeza porque se vuelve completamente impráctico, y me gusta muchísimo, sinceramente. Okay. Ya como última recomendación, quisiera hablar de una película que no sé, en este momento me llegó. Es una película que recuerda mucho al esquema clásico de E.T., dirigida por Steven Spielberg. Esta se llama Lilo y Stitch, no sé si Carlos la conozca. Tiene que ver con prácticamente los dos personajes más solos que pueden habitar en este universo y cómo se terminan encontrando. Una niña que vive en Hawái, que tiene muchísimos problemas de conducta en el colegio, es huérfana recientemente, no se lleva bien con su hermana, es una chica completamente repleta de problemas, y se termina encontrando con un experimento del espacio que lo están persiguiendo toda la Federación Intergaláctica por considerarlo peligroso. Y si termina armando una gran relación entre ellos, pero la cosa más encantadora sobre todo porque uno termina ayudando a nutrir al otro, y sobre cómo entre esa soledad se dan cuenta que se terminan acompañando, pero es la cosa más bella y la cosa más tierna que hay en este mundo, sobre todo porque el personaje, el extraterrestre, está diseñado para destruir, para matar, y precisamente termina cayendo en una isla, y el personaje coincidencialmente dicen que su densidad molecular no tolera el agua, entonces no puede nadar, no sabe nadar. Entonces caer en una isla casi completamente desierta, libre de rascacielos, hace que esa sensación de destrucción la termine como tragándosela él mismo, y precisamente encontrando como una paz que ni siquiera el mismo personaje sabía que podía encontrar. Entonces me parece una película bellísima, una animación preciosa, y obviamente más que nada una relación entre los personajes que me parece increíblemente conmovedora. Bonita recomendación. Y bueno, ya muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. A vos, Como Juan. siempre, esperamos haberles mostrado distintas facetas de la animación, de pronto películas que no conocían, o hacerles recordar películas que pronto conocían para que vuelvan y vean. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube. Carlos, un último comentario. No, vean cine de animación, vale la pena. No caigan en el estigma de que es solamente para niños. Aquí hay para toda la familia, todos públicos y una cantidad de variedades. Descubrir todo este universo que nos ofrece otra técnica y otra materialidad. Por supuesto, hasta la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.